Estrés calórico, en ganado de engorde. El estrés calórico en vacunos especializados en la producción de carne puede influir en producción de carne, llegando a reducir la producción, razón por la cual se deben identificar los riesgos y hacer todo lo necesario para mitigarlo, especialmente en las épocas de intensos calores, con el fin de conservar peso y calidad de la carne producida por los vacunos. Cuando un vacuno está sufriendo estrés calórico, lo manifiesta perdiendo el apetito, por lo tal se presenta una disminución de peso. El estrés calórico por largos periodos de tiempo también puede llegar a ocasionar problemas reproductivos y aumenta el riesgo de la mortalidad de los vacunos. Efectos del estrés calórico en vacunos. El estrés calórico es capaz de afectar a cualquier raza vacuna, indiferentemente de la categoría, ya sea producción de leche, carne o ambas, debido a que estos pierden la capacidad de convivir con el ambiente. Cuando un vacuno presenta estrés calórico, modifica su comportamiento para poder compensar el aumento de la temperatura corporal. Generalmente buscan resguardo o sombra. Si no logran ubicar alguna estructura que les ayude en este tema, son capaces de alinear el cuerpo con la dirección de los rayos del sol, con el fin de reducir la exposición a los rayos del sol. Otro efecto que se da en los vacunos es el aumento en el consumo de agua y reducción en el consumo de alimento. Si no logran llegar a controlar la temperatura, se presentarán alteraciones fisiológicas como jadeo, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura corporal y mayor tasa de sudoración. Es de recalcar que esto está influido directamente por el tipo de dieta suministrado, raza vacuna, estado de salud o categoría del vacuno. La reducción en el consumo de alimentos, reducción en la digestibilidad y baja absorción de nutrientes, sumando al mayor requerimiento de energía para disipar el calor, no contribuyen a la producción animal y el bienestar. Los vacunos usan 3 tipos de agua: la que ingieren directamente de los bebederos, la que consumen en sus alimentos y la que produce el propio cuerpo, a la vez que pierden esta agua cuando respiran, jadean, transpiran, orinan, defecan y producen leche. Esta es la razón por la que los vacunos, cuando sufren de estrés calórico, aumentan el consumo de agua. Generalmente la temperatura corporal normal de los vacunos es de 38 a 38.5 grados centígrados. Cuando pierden la capacidad para hacer frente al ambiente, la temperatura aumenta y al rebasar los 42 grados centígrados es letal. En los vacunos productores de carne, el estrés calórico se asocia al 5% más de riesgo de mortalidad por cada grado centígrado de aumento por arriba del umbral de calor. El estrés calórico es capaz de influir en la salud de los vacunos de forma directa e indirecta, ya que provoca cuadros carenciales, con efectos sobre la alimentación. El consumo de alimentos produce calor interno. Es de recalcar que cuando la temperatura ambiente sube, el consumo voluntario se reduce. Las deficiencias nutricionales también se pueden observar en estos casos, ocasionados por el consumo de forrajes de baja calidad y menor aprovechamiento de alimentos, aumento en la aparición de parasitosis y cuadros relacionados a temperatura y humedad alta, como pueden ser la alcalosis respiratoria, cetosis y acidosis rumial, y aumentar la frecuencia de diarreas y timpanismo. Los vacunos en climas calientes pasan menos tiempo descansando y echados porque generalmente la temperatura del suelo es alta. Al combinar la ganadería con sistemas silvopastoriles, los vacunos pueden pasar más tiempo descansando y con esto reducir el tiempo que pasan caminando o rumiando, con lo que se desgastan menos en comparación con los vacunos que están a cielo abierto. Podemos concluir que para reducir los efectos del calor en los vacunos, se han realizado estudios para comprobar los efectos de suplementos en las dietas, sombras naturales y artificiales, utilización de aspersores y nebulizadores sobre corrales y vacunos, cambio en el horario de la suministración de alimentación, cambio de horario de manejo vacuno. Es de recalcar que estas acciones no eliminan completamente el estrés calórico, pero sí ayudan a la mitigación de los efectos.